Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos una vez más con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta ocasión estamos en un ciclo de cuentos de misterio, perteneciente al libro Vida y Muerte Ajena. Para esta oportunidad les traigo el cuento Las Feas. Les voy a pedir entonces que se pongan cómodos, cierren sus ojitos, se concentran y comiencen a imaginar la historia que les voy a contar. Vamos a la acción. En medio de ese ambiente frío y desensibilizado, no tenía lucidez de cuánto tiempo había pasado desde que ocurrió el incidente que la dejó en ese estado deplorable, y menos de lo que le deparaba el destino. Postrada en la cama, se debatía entre la confusión y la desesperanza. Nunca antes se sintió en una total, completa y absoluta vulnerabilidad. Lo que era inequívoco es que de ahí en adelante tendría que enfrentar situaciones insospechadas. La puerta de la habitación pequeña se abrió. Una enfermera alta y madura, esparciendo el olor particular a hospital, ingresó a paso sereno. Traía en sus manos una caja metálica que dejó encima del velador que estaba entre medio de dos camas. Al encender la luz central, quedó al desnudo el rostro frágil y enfermizo de la paciente. Siendo relativamente joven, empero en esas condiciones parecía de mayor edad. «Buenas tardes, ¿cómo se siente?», consultó con una modulación amable, acompañada de una sonrisa angelical. «Derrumbada», respondió con una pesadumbre que nacía desde el fondo de su ser. «La comprendo, ya va a pasar. Ahora le voy a colocar un calmante para que pueda descansar mejor». De manera diligente, la asistenta abrió la cajita de inyecciones y levantó una jeringa contra la luz. Una vez que cargó el medicamento en el tubo, se acercó al lecho y con gran eficiencia fijó la aguja a la válvula de paso triple en línea de goteo. La joven cerró los ojos y trató de no imaginarse a sí misma desfalleciendo de esa forma. El efecto del paliativo se apreció casi de inmediato. Mientras la corriente sanguínea llevaba la droga por todo el cuerpo, ella comenzó a sumergirse en un estado soporífero hondo. Al cabo de unas cuantas horas de sueño profundo, regresó a la realidad. Giró con suavidad su cabeza para ambos lados. No vio a nadie. La habitación estaba completamente vacía y en silencio. La sensación de desamparo fue en aumento conforme iba siendo consciente de su soledad. Con la mirada fija a una cortina grisácea y en una inmovilidad casi total, volvió hacia atrás. En ese repaso rápido concluyó que una caravana de dolor fue su principal alimento, convirtiéndose en una especie de ser malévolo que subrepticiamente se aferró a su espíritu, al límite que ni aun el cariño materno pudo en su momento atenuar. El hecho es que, siendo muy pequeña, se reconoció diferente a las demás chicas que le rodeaban. Al poco tiempo, al sentirse discriminada y violentada por sus pares, se asiló en un mundo pequeño. Así todo, lo único que consiguió fue aumentar sus quebrantos. No pocas veces se afanó para rehacer su vida y arrancar del alma esa amargura que la abrumaba, pero en ningún caso tuvo fortuna, porque la angustia se había surtido con ella. Por si fuera poco, las otras personas con quienes por alguna circunstancia se relacionaba, la veían igual que un ser
raro, básicamente por su apariencia física. Desde un comienzo su madre se esmeró en llevarla a varios doctores para que la examinaran, sin lograr conseguir un diagnóstico exacto de su mal. Solo un especialista del extranjero le dio un informe más o menos asertivo. Señora, cuánto lo siento. Su hija sufre de una condición congénita, la que aún la ciencia no ha podido determinar. Está caracterizada por malformaciones craniofaciales, tales como ausencia del hueso cigomático. Favorablemente no tiene problemas auditivos ni respiratorios. Tampoco posee el paladar hendido. Puede escuchar, hablar y alimentarse de manera casi normal. Solo la expresión de su rostro es la que resulta sobrecogedora. Objetivamente no tengo conocimiento de otros casos, ni menos una solución. La muchacha no entendió aquellas palabras, ni menos la razón por la cual su madre se había derrumbado en la clínica. Cuando era muy pequeña, para su cumpleaños, nunca recibió un regalo de un niño o una niña. Al primer día que llegó a la escuela, descubrió que era tan diferente a las demás. Pasó una niñez excluida de casi todo. Aceptó recibir apodos como una parte de su rutina y pareció entender que lloriquear y pelear solo empeoraban las cosas. Así que terminó por asumir su condición con resignación. En su adolescencia ninguna vez tuvo amigo, una fiesta, un novio o una cita, pues era un fenómeno para los demás. En su vida nadie la había besado. Su sueño con convertirse en esposa y madre hace tiempo se había desvanecido. Siempre que echaba una mirada en el espejo, no conseguía evitar gibotear. Incluso más de alguna vez le asaltó la idea de la muerte. Tenía en su entendimiento muy vivo el dolor y la humillación. Mientras crecía, las burlas e ironías dejaron de ser frontales y pasaron a escucharse a sus espaldas. Dolía, pero no sabía cómo cambiar la situación. En una oportunidad que se atrevió a ir sola a hacer una diligencia, se encontró en el camino con unos jóvenes que, sin ningún miramiento, empezaron a decirle palabras hirientes. Avergonzada y humillada, apuró el paso para alejarse de los ofensores, pensando que después de todo ella era fea. Siempre rememoraba esa anécdota como una de las peores que había vivido. Su progenitora, dueña de una buena situación económica, se esperó en darle todas las alternativas que le permitieran llevar una existencia casi normal. No obstante, la joven fue renuente a asumir alguna iniciativa, aun cuando se sentía capaz física e intelectualmente. Entre otras cosas que desechó durante sus 30 años, fue a viajar en vacaciones. Solo pensar en eso le daba pavor y le recorría un escalofrío. Menos se le pasó por la cabeza asistir a alguna actividad pública, donde probablemente sería objeto de miradas indiscretas, trato distante y de repetidos susurros venenosos, comparados con los zumbidos de moscardones en sus oídos. Todo eso la hacía sentir igual que si tuviese una enfermedad contagiosa o fuese un personaje terrorífico. Desde luego, el fallecimiento de su protectora aumentó la incertidumbre y dolencias incrustadas en sus vísceras. Tengo tanto para dar y me gustaría compartir eso con todo el mundo. Entiendo que probablemente nunca ocurrirá y estoy aprendiendo a aceptarlo, pero me entristece mucho. Reflexionó
con un dejo lastimero. Ahora y en ese lecho ajeno se hallaba muy débil que, sin darse cuenta, volvió a naufragar en el sueño. Transcurrieron unas horas o a lo mejor días. Cuando despertó de su letargo se encontró con un joven de delantal blanco, quien la observaba con una sonrisa amable. ¿Quién es usted?, requirió confundida. Su médico. Ajá. ¿Se siente mejor? No. ¿Cuánto tiempo llevo acá? 10 días. ¿Y en qué situación me encuentro? Bueno, estable. Por favor, doctor, dígame la verdad. Estimada, lo primordial es que salió del estado de gravedad, aunque su situación física todavía es delicada. ¿Qué futuro me espera? No sé si será pertinente comentar ahora sobre su pronóstico. Insisto que lo haga. Por favor, le pido que lo tome con serenidad y fortaleza. Primeramente, déjeme decirle que es milagroso que esté con vida tras sufrir ese accidente terrible. Penosamente su columna vertebral se rompió en 2 puntos de la región lumbar. También se fracturó la clavícula y la segunda y tercera costillas. Sus piernas sufrieron muchas fisuras y los pies quedaron destruidos. Para su infortunio, debido a la lesión grave que sufrió en la médula espinal, la parte inferior de su cuerpo está muerta. Es decir, quedó parapléjica. Con la terapia intensiva que tendrá que llevar a cabo, podría recuperar parcialmente alguna función, en el mejor de los casos. Lo siento mucho, remató el médico de manera lacónica y reservada. Sumergida en ese pantano de zozobra, sintió una gran pesadez en la cabeza. La jaqueca le estaba partiendo la sien. Entonces se recogió una vez más en la frontera onírica. Simplemente quería que el sopor fuese lo suficientemente profundo para que no pudiese volver a despertar. Velozmente, objetos y retazos acudieron a su inconsciente. Una botella de licor, algunas fotografías desparramadas por el piso, un cigarro a medio consumir y un espejo con unas letras que decían fea. En ese mundo astral, todas las imágenes se enmarañaron con lágrimas e imprecaciones al aire que jamás antes se había atrevido a pronunciar. Pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo. En un alto creyó despertar. ¿Es de día o es de noche?, se preguntó. Le asaltaba la duda, pues todo se veía nuboso, poco más o menos si todavía estuviese enfrascada en una pesadilla terrible. Súbitamente la divisó. Exactamente en la cama contigua, a menos de 2 metros de distancia, se hallaba otra paciente. Por el tamaño de la figura que se dibujaba en las sábanas, podía deducir que era muy pequeña y delgada. Su cabello era de rizos firmemente desarrollados y de un color negro intenso, consonante con su piel. Al margen de esas características fisonómicas, lo que más incitó su atención fue la vellosidad excesiva que poseía en sus brazos y cara. En su mentón sobresaliente relucía una barba gruesa, su frente era velluda, tenía las orejas y la nariz cubierta de cerdas dispersas, inusualmente grande. Para el colmo de males, presentaba en ambas quijadas, superior e inferior, un par e irregular hilera de dientes, una fila colocada dentro de la otra. Sus facciones parecían de un auténtico orangután. ¿Quién es?, se interrogó interesada. Nunca en su existencia había visto tal especie, amasijo de humano y simio, surgida de una novela de terror. En un momento dado, unos inmensos ojos oscuros le quedaron mirando fijamente.
Ni más ni menos, el ser que estaba a su lado la escudriñaba detenidamente. Tras de un largo silencio, tal vez abismada por el asombro, comenzaron a dialogar. ¿Cómo te llamas? Una voz dulce y amable se sintió. Rebeca, ¿y tú? Julia. ¿Hace mucho tiempo que estás acá? No sé, ya ni me acuerdo. Yo recién llegué. Ah, sí, me doy cuenta. ¿Qué te ocurrió? Un accidente fatal. ¿Un accidente? Mejor dicho, un intento de suicidio. ¡Ay, qué infortunio! Tan enojada estabas con la vida. Supongo. ¿Y ahora cómo te hallas? No te lo puedes imaginar. Aparte del estado calamitoso que me encuentro, encierro un dolor mucho más grande en el alma. Te entiendo perfectamente. De alguna manera somos hermanas. ¿Lo dices por nuestra apariencia? No solo por eso, sino también por nuestras existencias. ¿Estás enferma? No, estoy encinta, respondió Julia. ¿Embarazada? ¿Y qué haces aquí? Disculpa la indiscreción, lo que pasa es que esta no es la sala de maternidad. Supongo que me trajeron acá para no provocarles pánico a las mujeres que están allá. Ah, entiendo. Te mandaron al rincón de los monstruos. Ah, por favor, no repitas esa palabra que mucho daño me ha causado. Me figuro que a ti también. Ah, sí, tienes razón, disculpa. ¿De verdad estás esperando un bebé? Claro, pues. En cualquier momento me llevan al pabellón. ¿Sientes las contracciones? Sí, pero no me causa el dolor intenso que puede sentir cualquier otra mujer. Solo unas punzadas, solamente eso. Si hay algo en mi naturaleza que me favorece, es la fortaleza. Es por eso que puedo platicar contigo casi de modo normal. Ah, entiendo. Durante el inicio del diálogo, lo que más asombró a Rebeca de aquella fisonomía era la finura y también una irradiación de inteligencia que se traslucían en sus expresiones. Puede que te preguntes, ¿cómo es posible que una mujer tan fea pueda ser mamá, no? No lo puedo negar. ¿Estás casada? Sí, mi esposo se llama Teodoro Lewis. Es un gringo empresario de un circo. Bueno, yo trabajo en ese oficio. ¿Así? ¿Y qué haces? De todo. Canto, bailo, toco guitarra y armónica. A la par hago acrobacia montando caballo. Aun cuando mi fuerte es el canto. Soy mezzosoprano. Me gustaría escucharte cantar. Si pudiera lo haría ahora mismo. ¿Qué edad tienes? 26. ¿Y vives en esta ciudad? No, estoy de tránsito. No tengo paradero fijo, resido en diferentes ciudades. Comprenderás que un artista circense debe viajar por muchas partes. Varias veces he estado en Norteamérica y Europa. Por allá gozo de cierta fama. Ante todo, bueno, por mi facha. En los distintos espectáculos donde me presento me llaman la mujer barbuda, la mujer mona, la mujer león, la mujer osa, la maravilla del mundo, la híbrida maravillosa y principalmente la mujer más fea del mundo. Podría decir que soy una verdadera rareza que despierta el morbo universal. Para algunos ignorantes represento un signo del pecado, un ser del demonio, un engendro de la relación de una humana con un simio. En fin, hay cientos de necedades asquerosas que hablan de mí.
Sí, comprendo perfectamente lo que se siente al ser diferente a los demás. Sí, tú lo sabes, no hay nadie que te acepte. Se burlan y te agreden. Hay tantos que son indolentes al dolor del otro solo por su físico o su condición social, hasta que un día les ocurre una situación parecida. Ahí comienzan a dar vueltas, parecido al perro que se muerde la cola. Tienes razón. Vivimos en una sociedad que aplaude los cuerpos perfectos, las caras bonitas, aunque sus cerebros estén vacíos. Sí, la mayoría se admira ante la riqueza externa, pero es ciega frente a la pobreza espiritual. Claro, no saben que el estúpido culto a la belleza puede arrastrarlos hasta la locura. Sí, hay quienes dividen el mundo en dos, a las personas que consideran bonitas y a las que menosprecian por ser feas. Las primeras son quienes pueden contar con buenos trabajos, dinero, éxito en sus relaciones, en fin. En cambio, a las feas únicamente les queda la soledad, la pobreza y el fracaso. ¿Cuándo será el día que los demás vean la verdadera belleza que existe en el corazón de cada una de nosotras? ¿Quién sabe? Si existe el cielo, sea mejor que la tierra. Rebeca, no me cabe la menor duda que fue la discriminación la que te arrastró a atentar contra tu vida, ¿verdad? Sí, naturalmente. Sin embargo, hubo algo más. ¿Qué pasó? Hasta hoy no se lo he dicho a nadie. Vamos, anda, conmigo puedes desahogar tus sinsabores. Está bien, tú me inspiras confianza. Que ambas vivimos el mismo calvario, amiga. Tienes razón. Julia se mostraba sincera, inteligente, ilustrada, con una disposición amable y modales finos, cualidades difíciles de imaginar al verla a primera vista. De la misma manera tenía una capacidad para conversar de forma interesante, principalmente sobre temas que había estudiado y observado en su experiencia de vida. No existía ninguna duda que esa condición le abonaba el terreno para generar empatía con las personas, en especial con aquellas que la valoraban por encima de su tipología física. Verás, Julia, hace 6 meses atrás, cuando mi padre comenzó a debilitarse a consecuencia de la leucemia que sufría, un hermano menor de ella se hizo cargo de sus cuidados médicos. Se trasladó a vivir con nosotras. Era muy atento y servicial. A mí me trataba con mucho cariño y me daba buenos consejos. Una vez me mencionó: Rebeca, voy a cuidar siempre de mi hermana y de ti. Sus palabras me parecieron tan sinceras que por primera vez sentí confianza en alguien que me atendía como cualquier otra mujer. Los días y los meses desfilaron. Nos hicimos amigos. Atendíamos a mi mamá y hacíamos juntos las tareas hogareñas. Por las tardes acostumbrábamos a beber un té en la terraza del patio. Entre tanto, platicábamos. Aun cuando la situación era angustiante, abrigaba afecto y amparo. Aun cuando un día todo cambió radicalmente. ¿Cómo así? Al morir mi mamá, ese tío se quedó a vivir conmigo, de acuerdo a lo que había prometido. El caso es que una mañana, cuando me duchaba con tranquilidad, el tipo entró desvestido al cuarto de baño e intentó abusar de mí. Entre manoseos me decía que nunca en la vida nadie me iba a hacer el amor y que era la única ocasión que tendría para ser mujer. En vista de esa forma impropia de comportarse, le rogué que se fuera, pero él hizo caso omiso a mi súplica y siguió acosándome. ¡Asqueroso!, intervino Julia con ruda franqueza. De cualquier manera me defendí mientras el animal salvaje jadeaba y babeaba,
tratando de amarrarme con los brazos. En eso tomé la regadera y se la aventé a la cabeza. Por un momento me soltó y cuando iba otra vez a arremeter contra mí, con una botella grande de colonia que tenía cerca, lo golpeé con toda mi fuerza. Sangró profusamente de la nariz y la ceja. Con la cara ensangrentada y los ojos inyectados en ira, me insultó con mucha rabia. ¡Puta de mierda! Así que no quieres ser una buena chica. Ningún hombre te tocará en la vida porque eres monstruosa. Tampoco estará contigo tu mamá para defenderte. Después, herido, escapó. Yo me quedé aterrada detrás de la puerta, suplicando que nada más pasara. A los pocos minutos sentí en mis tímpanos un portazo violento. «Madre, gracias», exclamé aliviada. Todo ello duró unos minutos, pero a mí me pareció una hora. «Pobrecita, te compadezco», Julia se expresó consternada. Desde esa mañana mi ilusión por ser querida e intentar vivir como cualquier otra joven se fue al diablo. No quería saber más de mi vida, odiaba mi figura, odiaba a los hombres y al mundo entero. Lentamente me hundí en una depresión terrible. Bebía todos los días y a toda hora, y mientras lo hacía planeaba la manera de desaparecer del mundo. A veces rastreaba los libros sobre anatomía para entender cuál fue la génesis de haber nacido así, pero todo fue inútil. ¿Y cómo ocurrió la intentora del suicidio? Bueno, una tarde me fui a la Basílica de San Juan. Conocí a la perfección todos sus pasillos y recovecos, ya que cuando era niña me refugiaba ahí con mis aflicciones. De suerte que, sin que nadie se diera cuenta, subí hasta el campanario. Desde allí, sin pensarlo dos veces, me lancé al vacío. No caí directamente al pavimento, pues unas carpas que habían instalado algunos feriantes por Semana Santa amortiguaron la caída. Impensadamente, la plática fue interrumpida por el ingreso de un hombre de mediana edad. Era alto, erguido y corpulento. Su faz estaba escondida en una barba espesa y rojiza. Descollaba perfectamente bien trajeado, con un terno oscuro. En una actitud que delataba superioridad, echó una mirada con desdén y displicente por sobre todas las cosas que existían en el entorno. Traía en su mano un ramillete de flores y una caja pequeña de bombones. Rebeca, al verlo, le ganó la curiosidad. Adrede dio media vuelta a su cuerpo, haciéndose la dormida. «Adorada Julia, mira lo que te traje, flores y chocolates. Sé que te gustan mucho». El timbre de su voz era fingida y exagerada. Su habla era una mezcla de inglés y español, seguida con una sonrisa desdeñosa. «Thank you very much, Teodoro», la mujer respondió sin vacilar en un perfecto inglés. «Es innegable que tendrás un hijo beautiful». «Estoy muy preocupada». «¿Por qué?» Los ojos del hombre se estrecharon calculadores. «Quiero que mi bebé se parezca físicamente a ti». «Oh, no, prefiero 1000 veces que se parezca a su madre». «No, eso no, jamás». «My love, debes pensar en el espectáculo. Con esta cría seremos más famosos». «No me interesa la fama, sino mi criatura». «Patty. Más tarde lo veremos». «Creo que una vez que dé a luz, deberás darme unas vacaciones para recuperarme». No estimo que sea necesario. Tú eres una especie muy fuerte». «Me gustaría dedicarle tiempo a mi hijo». «Good. Será una pequeña pausa. Seguidamente el show debe continuar. Tengo un contrato en París.
Siempre has soñado con vivir allí, ¿no? Sí, me encanta París, pero me siento agotada de tantas giras. Me gustaría pasear y divertirme sin tener la obligación de actuar. Oh, vacaciones habrá más tardes. Ahora lo fundamental es amasar fama y fortuna. Eso es lo único que te interesa. Yes. ¿Acaso hay otro asunto más significativo in the life? Por supuesto, el amor. Ah, no me hagas reír. Eso está bien para los amantes. Ah, dices eso porque tú no estás enamorado de mí. Nunca te has fijado en el ángel que puede haber detrás de esta figura repulsiva. Solo te mueve la codicia. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Es la verdad. No tienes que fingir conmigo. Lo único que te pido es que si mi hijo nace igual que yo, no lo expongas a las miradas de la gente. No quiero que viva a premios ni bajezas. Ahora no es el momento de platicar de negocios. No estoy hablando de negocios, sino de dignidad. Ah, tranquila, please. Mañana hablaremos de tu futuro. No quiero pensar en mi futuro, sino en el de mi hijo. Te adelanto que dejaré el circo. Sí, eso es lo que haré. No hay razón para eso. Es muy famosa. El público no te lo permitiría. Ya es suficiente. Por mucho tiempo he sido la no descrita. Ese término muy usado para definir a los animales extraños y monstruos de ultramar. Hoy quiero ser mujer y madre. My dear, incluso Mr. Darwin ha escrito un libro sobre ti. No me importa que Mr. Darwin y todos los demás científicos me estudien como un bicho raro. A ellos lo que más les interesa de los especímenes deformes es comprender la naturaleza de estos, pero en ningún caso se han puesto a pensar en el ser que está detrás de ese cuerpo. Ah, más tarde hablaremos de eso. Dime, ¿cómo te sientes? Mal. Las contracciones son más agudas y seguidas. Siento que un líquido espeso corre por mis piernas. Oh, no. Iré inmediatamente en busca del doctor. Sí, por favor, llámalo. Es urgente. Le pidió un tanto alterada. Solo cuando Teodoro se marchó, Rebeca giró su cabeza para hablarle con cierta urgencia a su compañera. Julia, ¿de verdad estás muy mal? No tanto, mujer. Fingí para que se fuera mi esposo y pudiéramos hablar antes que me lleven al quirófano. Deseo, Julia, que tengas un parto sin problemas, que nazca sano tu bebé y que tu sueño con ser madre se cumpla. Muchas gracias, Rebeca. Yo también aspiro que todas tus heridas sanen, las de afuera y las de adentro. Deja de pensar en lo malo y podrido de esta sociedad. Presumo que has pasado por muchas situaciones desgraciadas. A pesar de ello, de algún modo tienes que salir adelante. No olvides, la vida es una, y solo tú puedes concebir que tu vida sea feliz. Ser valiente es siempre la condición primera para que las cosas funcionen y valgan la pena. Así es de sencillo. Su perorata resultaba real y convincente. Gracias, Julia. Me llenaré de coraje para luchar. Así es. Jamás te rindas, pase lo que pase. Mientras hay vida, hay esperanza. Esa frase a alguien se la escuché decir. Julia, perdona que te lo diga, pero ese hombre no te ama. Sí, lo conozco al revés y al derecho. Sé que es un individuo sin sentimientos ni escrúpulos. Por lo mismo, una vez que tenga a mi criatura, me iré de su lado. Me puedo valer a sí misma. Ojalá que nos volviéramos a encontrar, tal vez en otro medio,
en el nuestro. Me encantaría. Rebeca, antes de despedirnos, quiero confesarte algunos pensamientos que tengo guardados en mi alma. Así te escucho. Pienso que es más necesario que nunca que todos los seres humillados, esclavizados, abandonados y despreciados nos unamos en un estrecho y fraterno abrazo. Quienes en estos días sufren de modo atroz. ¿Acaso no somos una familia? Sí, ¿no crees que esa es una utopía? No pudo evitar de extrañarse. No, nada es imposible si lo sentimos de aquí adentro, porque el corazón no valora los riesgos ni obstáculos, por mayores que estos resulten. Lo que más anhelo es que, antes de dejar de ver la luz del sol, se reconozca la dignidad de cada persona y renazca en todos el deseo de hermandad. Tengo la convicción que la dignidad y la hermandad son las fuentes mágicas que nos permitirán soñar y forjar en nuestras vidas una aventura hermosa. ¡Qué maravilloso lo que dices!, alabó fascinada su amiga. Sí, la tierra será fecunda y podrá engendrar una nueva existencia, solo en la medida que se fomenten los lazos de unidad entre todos y todas, y por supuesto se echen abajo los muros que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Amiga, te prometo que cuando ese día llegue, bailaré y cantaré para ti. Expuso con locuacidad y autenticidad plena. Sí, y beberemos felices una copa de vino, le contestó afable Rebeca. Sí, contemplando el cielo limpio, coronado con una luna luminosa. ¿No te parece hermoso, Julia? Muy bello, sí, es muy bello. Te juro que voy a cuidar de ti, al igual que mi retoño, hasta mi último aliento. Eres encantadora, Julia. Te amo. Reveló con sinceridad. Y yo a ti, Rebeca, declaró emocionada. Amamos para saber que no estamos solas. Se sinceró con un convencimiento pleno. Oh, ahora sí los dolores son reales. Sus facciones se contrajeron. Creo que estoy a punto de parir. Dio un moderado chillido de dolor. De modo oportuno, la puerta se abrió con estrépito. Casi corriendo entraron dos paramédicos trayendo una camilla. De inmediato, con poco brío, alzaron a la paciente y la trasladaron a la cama portátil. Sin perder tiempo, salieron rápido. Pero antes que esto ocurriera, Julia extendió su mano a su amiga y le entregó un relicario en forma de corazón. En esos segundos, ambas se tocaron ligeramente con los dedos, lo suficiente para transmitirse un calor agradable y sanador, un sentimiento genuino de amor solidario. Una vez más, Rebeca quedó sola, pero ahora estaba con otro ánimo. Su alma ignorada se reflejaba en su rostro espectral. Se había teñido con un matiz de alegría inusual. Por primera vez, su vida tenía sentido y abrigaba un halo de esperanza en el futuro. Con mucha ansiedad abrió el estuche y descubrió la foto de su aliada. Después que besó la prenda, la llevó a su pecho en un acto de recogimiento. En aquel lapso corto, imploró a ese Dios que nunca la había escuchado, pues según su razonamiento, ella no era más que una rata de su celestial laboratorio. Dios, te ruego, ayúdanos, alzó la voz con desesperación. Pasaron 1 y 2 horas. Durante ese tiempo se mantuvo en alerta. Nada sabía de su compañera. ¿Qué habrá pasado con Julia?, se interrogaba con incertidumbre. Era bastante tarde cuando escuchó el ruido metálico característico de las ruedas de la camilla. ¡Qué alivio! ¡La traen de vuelta!, pronunció intranquila. Permaneció con los ojos muy abiertos con la intención de no perder de vista ningún detalle de lo que acontecía, aunque, para no quedar expuesta a los demás,
se cubrió un tanto el rostro con la ropa de cama. Dos asistentes médicos ingresaron y en una rutina mecánica elevaron de los pies y la cabeza a Julia para recostarla en el lecho. La mujer yacía inerte, sus brazos y su cabeza colgaba sin vida. De su boca hinchada brotaba un líquido acuoso, algo amarillento. En sus labios se esbozaba una mueca funesta y de su nariz deformada no se escuchaba ninguna respiración. Inmediatamente le taparon el rostro con un lienzo. El pánico cundió en el pecho de Rebeca. «Está muerta», finiquitó a punto de gritar. Una y otra lágrima surcó sus mejillas. Sobre la mesa de noche que se hallaba entre las dos camas, uno de los sujetos dejó una pequeña bandeja con el instrumental médico. Prontamente por el rabillo del ojo el hombre se concentró en Rebeca con el objetivo de cerciorarse que no se hallaba despierta, a lo que ella velozmente bajó los párpados para simular que dormía. Notaba un gran nudo en el estómago. El individuo agarró una tijera y de un solo golpe cortó un mechón de la barba densa de Julia. Subrepticiamente la guardó en el bolsillo de su delantal. ¡Ja! El pelo de esta monstruosidad vale oro, apuntó a su colega con un tonillo de cinismo y maldad, delatando su intención velada. Enseguida aparecieron Teodoro y el médico. ¡Oh, qué desgracia más grande! Morirse ahora cuando estaba en su máximo esplendor. Lo siento mucho, señor Lewis. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero su físico no resistió. Al niño penosamente tampoco le pudimos salvar. Falleció por asfixia. Diciendo cómo se sentirá usted por la pérdida de sus dos seres queridos. ¡Ah, mierda! ¿Qué haré ahora? Tengo muchos compromisos comerciales que asumí con antelación. ¡Esta es mi ruina! Disculpe, señor. Debo ir a mi oficina para redactar el certificado de defunción. Cuando usted desee, puede retirar los restos. Y dicho esto, el facultativo y los enfermeros se retiraron sin notar que los utensilios médicos habían quedado encima del mueble. Todo quedó envuelto en un mutismo siniestro. Lewis acarició su mentón velludo, respiró hondo, se apretó fuertemente las sienes con las manos. Él tenía por costumbre, cuando se ponía nervioso, pensativo, meterse las manos en el centro de la chaqueta, al estilo de Napoleón. Entonces se paseó en círculo, parecido a quien busca una solución a un problema. De modo brusco se detuvo. Encaminó sus pasos donde Julia y la observó sin pronunciar ni una sola palabra. Sin decir agua más, con un desparpajo bárbaro, se desternilló de la risa, tal como si hubiese escuchado un chiste colosal. Mi amada Julia, debes agradecer que estuviste casada con un hombre muy listo. Aun cuando estás muerta, no te irás de mi empresa. Seguirás siendo the star of my show. Sí, así será. ¿Sabes lo que haré contigo y tu crío? Los voy a embalsamar y continuaré el periplo por las grandes capitales del mundo. Pronto los científicos interesados en los métodos de conservación de los muertos harán bien en examinar el resultado de este curioso, complejo y exitoso sistema. Sé que más tarde, por algún lado, hallaré a otro adefesio similar a ti. Así podré exhibirlo en diferentes museos internacionales. ¡Oh, Teodoro! You are the best. Sentenció con una inflexión maquiavélica.
De sopetón cambió la trayectoria de su vista en orientación a Rebeca, quien no se atrevía a mirar ni respirar. Un pálpito le decía que ahí, bajo las tapas, había algo interesante que tenía que descubrir. Su olfato de sabueso malévolo nunca le fallaba. Rápidamente levantó el cubrecama y se encontró con lo que menos esperaba y más deseaba. Otra fea. Un gozo desenfrenado tuvo al detectar aquel rostro, con los ojos severamente inclinados, sin pestañas, boca ancha, nariz voluminosa, mentón pequeño, con un agudo ángulo de la mandíbula inferior, orejas deformes, muy grandes y con capas de pelo. ¡My God! ¡La providencia está conmigo! Eres muy fea, extraordinariamente fea. Dicha tales expresiones, soltó una carcajada inhumana y siniestra. Velozmente, la docena de pajarracos negros que estaban picoteando con hambre los vidrios de la ventana huyeron espantados, chillando por los aires. Sin perder tiempo, se aproximó a Rebeca, cuya sangre fluía con lentitud por sus venas y jadeaba, como si repentinamente le faltaba el aire. Tras sobar sus manos en señal de complacencia, metió su índice derecho en el cuello del camisón, rozando el pecho de la desamparada. Estaba muy asustada, equivalente a una niña perdida en el desierto. Contrajo el abdomen por los escalofríos que conlleva esa aflicción. Hizo un gran esfuerzo para contener su turbación y no dejarse dominar por Teodoro. Quien sagazmente insistió en su acoso, entrelazando sus dedos en el pelo de ella para tirarlo hacia atrás y lamer con avidez la curva que conectaba el hombro con su mentón, tal como si probara un manjar. Estupefacta, bajó su mirada y su melena se fue directa a la cara. El tipo, en una acción seductora, le alzó con un dedo la barbilla y le arregló la cabellera detrás de sus orejas. Amor, eres muy hermosa. ¡Ay! Si supieras que tengo que contenerme para no devorarte aquí mismo, igual que un lobo insaciable. Susurró al oído de la mujer. Ahogada la víctima sentía la necesidad urgente de respirar a bocanadas. ¡Aléjate de mí, demonio! ¡No me toques!, clamó. Es inadmisible lo que me pides. Te llevaré conmigo. Dios, ayúdame, volvió a clamar desesperada. Él no te escuchará. Ven, no debes preocuparte más. Estás en buenas manos. Dios, ayúdame. Intentó repetir el grito, pero esta vez el sonido no emergió de su boca. Había quedado completamente sin habla. No lo implores más, porque la Biblia dice que aquellos que son feos, grotescos o fuera de lo común deben ser castigados, pues si tienen ese semblante es porque no alaban al verdadero Dios de todos los hombres. Dicho lo anterior, volvió a morirse de la risa, semejaba a un desquiciado. A continuación, improvisando un paso de baile, rotó su cuerpo en 360 grados. Se detuvo, inspiró y se dirigió hacia un público imaginado. Ladies and gentlemen, please, cierren sus ojos, porque a partir de este momento nadie podrá tolerar, apreciar algo muy horripilante, una especie que jamás hayan imaginado en sus vidas. Deseo garantizar que quien observe a este fenómeno de la naturaleza no conseguirá dormir tranquilo nunca más. Sepan ustedes que hay algunas personas que incluso han perdido la razón. Tengan mucho cuidado, pues el espectáculo que comenzará
no es apto para enfermos cardíacos. Fraseaba el discurso igual que un presentador de circo, en tanto que no paraba de reír. En ese lapso preciso, Rebeca, con el corazón que escalaba su garganta, aprovechó a tomar la tijera del recipiente y la escondió bajo las tapas. La bestia embravecida se arrojó contra ella para seguir abusando de su condición de desamparada. Así todo, en un movimiento resuelto y certero, la joven clavó despiadadamente la herramienta en los testículos del empresario. ¡Ay! De la laringe de este manó un estremecedor alarido, cuyos ecos retumbaron en todos los escondrijos del nosocomio. Lacerado de muerte, osciló de un lado para otro hasta derrumbarse sobre la cama de la extinta. Fue ahí que una energía portentosa, procedente del submundo, cobró fugazmente vida a Julia, la que sin misericordia y con fiereza enterró sus colmillos afilados en el cuello de Teodoro, dejándolo callado. Cuanto antes, una llamarada roja surgió de la cabeza del infeliz y se elevó como un vapor ardiente al tártaro, llevándose consigo la maldad y los tormentos. Cuenta la historia que Lewis no murió en aquel incidente. Lejos de ello, vivió un par de años más confinado en un manicomio, torturado por una enfermedad mental muy extraña, una suerte de obsesión por los defectos que percibía en su catadura deformada y monstruosa. Aún cuando ha pasado un siglo del acontecimiento, hay quienes aseveran que hasta hoy, en ese sanatorio antiquísimo, se oyen algunas frecuencias espectrales que son simples de descifrar. Dicen que no ocasiona miedo, sino una aura de compasión. Y en luna llena se distingue la voz plena de una cantante mezzosoprano interpretando el aria Stride la Pampa, que zarandea las paredes del caserón devastado. Bueno, este es el cuento que les traje hoy, Las Feas, y pertenece al libro Vida y Muerte Ajena de mi autoría, el cual próximamente estará en circulación. Espero que se hayan entretenido, que se hayan imaginado toda esta historia, que hayan pasado un momento agradable. Para mí es un agrado estar en A Viva Voz y prometo volver la próxima semana. Hasta siempre, amigas y amigos.